Estimados profesionales, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la cordial bienvenida a la videoconferencia sobre el estado de la planificación de talento humano, vinculación y desvinculación del personal, evaluación del desempeño, evento que se desarrolla en el marco de las jornadas para el cierre de gestión, que tiene como propósito acompañar a los GAD municipales en el proceso de transición en la gestión institucional que se debe llevar a cabo de manera planificada y sistemática para el cierre de procesos, consolidación de la información que puede ser requerida después por los organismos de control, entrega ordenada de la misma a las nuevas autoridades como un acto de responsabilidad con la ciudadanía, así como una forma de cumplir y acatar las obligaciones legales que facilita el ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública. Reciban un cordial saludo del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas. Permítanme, vamos a presentarle al expositor de la tarde de hoy, aunque muchos ya han tenido el gusto de trabajar con Santiago, magíster en gestión de talento humano, tiene una experiencia como consultor en la gestión de talento humano en entidades públicas y privadas, tiene 15 años en experiencia en gestión de talento humano en el sector público, administración central y GATS, y ha sido capacitador y asesoramiento técnico a GATS en gestión de talento humano a través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Con esta breve presentación de Santiago, le doy paso para empezar nuestra capacitación. Muchas gracias, Pilarcita. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, sí, la escuchamos muy bien, gracias. Gracias, Pilarcita, por la presentación. Compañeros, buenas tardes con todos. Muy amables por su presencia el día de hoy a esta videoconferencia. Como Pilarcita ya nos ayudó indicando, estamos en el proceso como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en los cierres de gestión de esta administración, para lo cual se han venido realizando ya ciertos talleres técnicos, administrativos, con la finalidad de que ustedes y las otras direcciones o los otros actores dentro del municipio tengan herramientas o tips, se pudiera decir, para poder finalizar efectivamente su gestión. Bueno, yo les doy la bienvenida a la mayoría de los compañeros que veo dentro de este Zoom. Hemos trabajado, sea de manera presencial, ya nos conocemos en los talleres que hemos dado durante estos 4 años. Otros compañeros no los tengo el gusto de conocerlos presencialmente, pero los hemos asesorado o capacitado a través de estas videoconferencias o a través de chats de WhatsApp o por llamadas telefónicas. Recordarles que el trabajo constante por parte de los asesores técnicos, al menos en la gestión del talento humano, ha sido muy fructífero en estos 4 años, agradeciéndoles también a ustedes por la participación constante en los chats o las llamadas de las capacitaciones que hemos realizado. Indicarles que si es que no están dentro de los grupos de WhatsApp que estoy haciendo mención, pueden dejar el número telefónico de celular en el chat o a su vez con el registro que se debiera de haber realizado para esta capacitación. Se tomarán los números que no estén dentro de estos grupos de WhatsApp y se les incorporará para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que nosotros hacemos, de los asesoramientos que damos y la información que compartimos rutinariamente o constantemente cuando hay ciertas preguntas dentro de estos temas de asesoramientos. Bueno, quisiera comenzar esta videoconferencia explicando varios temas. Primero, esta videoconferencia es una pastilla súper rápido de 3 temas importantes de cierre de gestión que hemos analizado, que a esta altura queremos que ustedes como gestores del talento humano tengan los documentos habilitantes, que se cierre de la mejor manera con la finalidad de que ustedes puedan dejar una información óptima a la siguiente administración. Es por eso que yo les hago la reflexión, ¿qué tipo de información ustedes están dejando a la siguiente administración? La calidad de los documentos, la calidad de los productos, la calidad de los instrumentos técnicos que se generan en talento humano, que ustedes dejan para que la siguiente administración pueda a su vez utilizarlos o para que no haya un criterio malintencionado por parte de la siguiente administración. ¿A qué hago mención a esto? Recuerdan ustedes, al menos los que han estado los 4 años de administración,
cuando nos dejó la información la anterior gestión, lo primerito que hicimos es... ¿Aló? ¿Sí pasó? Ya. Lo primerito que hicimos fue revisar, analizar qué tipos de productos nos dejó los anteriores directores o jefes de talento humano y criticar, porque hay que ser sincero. Hay que revisar y criticar cómo están los productos, si estuvieron bien hechos, no estuvieron bien hechos para la nueva administración. En anteriores administraciones, hace algunos años, se vio que la falta de productos adecuados, instrumentos de gestión de talento humanos eficientes, hicieron que muchas de las instituciones, muchos de los municipios, ni bien ingresaron los nuevos alcaldes o alcaldesas, hicieron procesos de reestructura o reingenierías totales de la municipalidad en virtud o con la finalidad de tener productos más efectivos y productos mejor desarrollados. ¿Qué pasó con eso? Que muchos de los gestores o jefes de talento humano de administraciones anteriores no quedaron bien, se vieron mal frente a las nuevas administraciones. Y se evaluó de cierta forma, una forma subjetiva más bien, de que la gestión de los directores o jefes anteriores a la nueva administración no fue eficiente. En la habitualidad suele pasar, en todas las instituciones públicas al menos, pero nosotros tenemos que dejar o propender a utilizar o a dejar herramientas técnicas o herramientas o productos de talento humano que tengan una validez técnica que con la finalidad no haya este tipo de críticas posterior a nuestra administración. Es por eso que les invito a que la información que ustedes van a dejar en los municipios tengan toda la validez técnica, legal, jurídica, que permita que la siguiente administración, algo de la información que nosotros podamos dejar, la puedan utilizar. Y si no fuera el caso de que la utilicen, por lo menos nosotros salvaguardar nuestra gestión administrativa y de nuestra ex autoridad frente a los entes de control. Recuerden que en muchas de las municipalidades o de las nuevas administraciones, lo primero que se hace es solicitar auditorías a 3 puntos importantes de la gestión institucional. Uno de esos es la parte financiera, contratación pública, y muchos de los municipios solicitan auditorías de lo que tiene que ver con talento humano. Recuerden que talento humano en un gran porcentaje es, si no es del 100%, el 98% auditable frente a los entes de control, frente a Contraloría, y también hay algunas responsabilidades administrativas y financieras que se pueden dar o derivar de este análisis que puedan hacer estos entes de control. Es por eso la invitación y la reflexión que se pueda dejar información concreta, información que tenga una validez técnica, una validez jurídica y que sirva o genere un valor para la siguiente administración o a su vez que no tengan problemas para ustedes con Contraloría o con algún ente de control. Bueno, para cerrar esto, les quiero hacer un recuento de lo que hemos hecho estos meses. Hemos hecho capacitaciones ya de planificación de talento humano, hemos hecho los 4 años o en algunos años saltados la formulación técnica de cómo se la realiza. Recién tuvimos algunos Zoom referentes al tema de evaluación del desempeño, algunos temas de seguridad industrial también hemos topado. Y en función a eso, les doy un resumen más o menos de lo que se debería tener como productos efectivos de talento humano que deben de estar validados, aprobados correctamente dentro de su institución, que empezaríamos con el estatuto o reglamento orgánico por procesos. Este documento siempre hemos hecho mención en las capacitaciones y en los asesoramientos. Créanme que a esta altura, a los 4 años finalizando esta gestión, hay todavía municipios que no han podido actualizar sus estatutos. Todavía hay municipios que tienen estatutos funcionales, por ejemplo. Hay municipios que no tienen un levantamiento claro del portafolio de productos y servicios. Entonces, la administración en sí ha tenido fallas. No generalizo, pero sí ha habido bastantes instituciones que nosotros hemos revisado como asesores técnicos que todavía tienen estas falencias a estas alturas. 4 años de administración, 4 años de administraciones anteriores y no han podido subsanar estos productos. Es por eso que yo hago la invitación a revisar desde el estatuto orgánico por procesos que tenga la validez técnica, jurídica, normativa, estructural, que sirva o que debió de servir para la formulación de los siguientes subsistemas. Recordemos que talento humano por academia o por concepto, talento humano es un proceso sistémico que tiene una conexión entre el primer producto o el primer subsistema se va a ir conectando o se va a ir interrelacionando entre los otros subsistemas. Si el primer producto, que es un estatuto por procesos, no tiene una validez técnica o no está bien desarrollado,
Obviamente que el resto de sistemas o el resto de subsistemas de talento humano no van a tener la validez técnica, jurídica o de aplicación dentro de la municipalidad. Es por eso puntos importantes que ustedes tienen que ver. Estatuto por procesos que esté validado, aprobado, actualizado. El tema del manual de puestos igual, que en muchos de los municipios se ha visto que todavía hay falencias en la elaboración de los manuales de puestos, no se apegan todavía a la normativa que está vigente. Y sobre todo también revisar que tengan o bueno, por lo menos hayan desarrollado en ciertos municipios el tema de las escalas salariales que por obligatoriedad ya teníamos que haberlo tenido hace muchos años atrás, desde el 2015 me parece que es cuando salió el acuerdo 060 y los municipios tenían la obligación de hacer sus escalas propias salariales. Y que a esta altura se ha evidenciado que no todos los municipios tienen esta escala salarial. Entonces es lo importante de revisar estos documentos generales. Pero para ondear ya en el tema, las tres pastillas que nosotros hemos visto importantes, muy aparte de los productos que acabo de mencionar, es la planificación de talento humano, porque hemos tenido muchas preguntas por parte de compañeros municipalistas preguntando si es que hay que aprobar la planificación de talento humano para el 2023, no se debió de aprobar. Cómo se debió de estructurar, pudo haber cambios financieros, presupuestarios, de impacto, de creaciones de nuevos contratos. Entonces vamos a dar igual tips de cómo cerrar esta planificación y cuáles serían los documentos que ustedes deberían de tener a la mano para cualquier gestión frente a Contraloría. Otro proceso importante que hemos visto y bastantes preguntas que nos han realizado los municipios en estos meses son los procesos de desvinculación de personal y también de vinculación, porque querían saber si es que dentro de este presupuesto prorrogado o dentro de la reforma presupuestaria del 2022 se puede hacer algún tema de contrataciones nuevas, eso también vamos a topar súper rápido, igual una generalidad en qué son los contratos ocasionales, porque hasta ahora tenemos algunos problemas con algunos municipios, y algunos procesos de desvinculación también vamos a topar súper rápido. Y para cerrar, vamos a hablar una pastilla súper chiquita de lo que es el cierre de la evaluación del desempeño en el sistema SIT. Estos tres procesos importantes vamos a topar súper rápido. Como les digo, la videoconferencia no tardará más de 1 hora entre preguntas y respuestas. Y yo considero que al final lo que más favorecerá al taller o a la videoconferencia que estamos haciendo va a ser las preguntas o las inquietudes que nosotros podamos solventar, que ustedes tengan como particularidad de los municipios. Igual hacer un aprendizaje continuo entre ustedes y nosotros, que eso nos sirve bastante para nosotros como gestores del AME y como asesores técnicos que compartimos los conocimientos con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Permítanme compartir un segundito la pantalla. Y cuando ya estén, déjenme ver si esto ya está. Listo. Bueno, del preámbulo que les hice, sí sería muy importante estos puntos, estos subsistemas que hay que revisar, que hay que ir evaluando, viendo que esté toda la documentación de aprobación, que estén las aprobaciones adecuadas a través de los órganos de la institución que tienen la competencia para aprobar ciertos productos. Vamos a empezar con la planificación de talento humano. Como conceptualización, ustedes van a tener la presentación, tienen toda la base normativa, la LOCEP, donde se determina el capítulo completo de lo que es la planificación, cuáles son sus aristas y sus componentes. También tenemos los artículos 55 y 56 en el cual se hace mención de la aprobación de la planificación de talento humano. Aquí quiero hacer hincapié un tema importante, que hay una disyuntiva entre los municipios de que si es que la planificación de talento humano la aprueba el consejo o la planificación de talento humano la aprueba el alcalde. Muchos municipios la hacen aprobar por el alcalde, otros los hacen aprobar por el consejo. Nosotros tenemos aquí el artículo 56 en su último inciso determina que la obligatoriedad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de tener una planificación de talento humano actual, anual, que tiene que ser sometida a su órgano legislativo. Si nosotros solo aterrizamos las palabras más simples, del órgano legislativo vendría a ser el Consejo Municipal, el cual debería aprobar esta planificación. Por otro lado, también hay que entender que la planificación de talento humano es una herramienta, es un estudio que tiene un presupuesto. ¿Por qué un presupuesto? Porque dentro de la planificación de talento humano es la proyección financiera, muy aparte del tema técnico, es la proyección financiera que ustedes van a realizar sobre cuánto dinero van a solicitar
a la municipalidad para hacer sus gestiones de talento humano durante un ejercicio fiscal. Y bajo ese concepto, bajo ese precepto, también se concatena que el presupuesto municipal lo aprueba el consejo y obviamente si nuestra planificación de talento humano tiene un contexto financiero, que ese también sería la finalidad de esta planificación, debería de aprobarse por consejo para que haya la previa aprobación. Es más, muchas de las municipalidades formulan primero la planificación para insumir al presupuesto municipal. Ese sería como que el proceso más lógico. Primero hago mi estudio, veo cuánto voy a gastar en mis temas de talento humano y eso yo pregunto al presupuesto municipal si es que hay recursos o no para poder solventar eso. Y va a ser el insumo para la presentación del presupuesto. Entonces, en algunos municipios lo que hacen, aprueban las dos herramientas o en una sola sesión los dos temas, presupuesto municipal y también abarcan lo que es planificación de talento humano. Bueno, se les va a dejar esta presentación en una nube, en una plataforma que ya Pilarcita al final nos va a ayudar explicando cómo se va a, cómo se puede acceder a esta información, ya una base de preguntas que vamos a tener y respuestas. Sin embargo, les dejo aquí los artículos generales para que ustedes puedan conocer de la planificación de talento humano. Para los gestores de talento humano que no hayan hecho esta planificación, es una definición básica. La planificación de talento humano es simplemente un estudio técnico de la situación actual, de cómo estamos ahora, cómo estuvimos antes y cómo quiero yo estar en el siguiente ejercicio fiscal. Ese sería como concepto académico básico de lo que es una planificación en general. Pero aterrizándola a la normativa del ministerio o aterrizando a una norma técnica en el ámbito público o privado, lo que nosotros queremos es ver cuánto personal yo necesito o qué tipo de movimientos o qué tipo de desvinculaciones yo necesito para mi siguiente ejercicio fiscal. Y para eso la invitación es que en este tema de planificación de talento humano ustedes tienen que revisar 3 puntos importantes, los cuales es primero el diagnóstico institucional. ¿Qué es este diagnóstico institucional? El Ministerio del Trabajo saca una norma técnica, la cual se basa sobre un tema académico de medición de puntajes, de frecuencia, de volumen y algunas otras consideraciones más que en la academia se trabaja, que está basada en una metodología. Y lo que ellos quieren o lo que se pretende es hacer un diagnóstico, un primer escenario de cómo está la institución. Ver cuánta gente tienen, qué tipo de personas son, si están bajo contrato ocasional o nombramientos provisionales o nombramientos permanentes, si son código del trabajo, cuántos aportes tienen, si ya están a punto de jubilarse y algunas consideraciones más de una matriz de diagnóstico. Es muy importante esta matriz porque de esta matriz se deriva todo el estudio de la planificación de talento humano. Esta matriz va a solicitar ciertos hitos o ciertos ítems o cierta información que a nosotros nos van a servir para proyectar qué hacer el siguiente año o el siguiente ejercicio fiscal. Por ejemplo, había unos compañeros municipalistas que decían, ¿para qué esta matriz? Es una matriz larga que en verdad no genera valor, pero viéndolo bien sí genera un valor. Aquí en esta matriz podemos poner la gente de código de trabajo y pedir ya los mecanizados o ver la edad y ya puedo proyectar cuáles son mis jubilaciones obligatorias para el siguiente año. Si ustedes ven, capaz de, dentro de su municipio o en otros municipios, hay gente ya de una edad o de tercera edad que ya tenían que haberse jubilado hace 4, 5, 6 años y no nos hemos dado cuenta. Eso suele pasar en los municipios. Entonces, este diagnóstico institucional lo que nos permite es tener un primer escenario, un primer vistazo, digamos así, de cómo está la institución, contar cuántas personas, bajo qué modalidades están, bajo qué condiciones están trabajando y sobre eso sí empezar a hacer mis análisis técnicos. Entonces, primera parte que ustedes deben revisar, no solamente en la planificación de este cierre de gestión, sino que sería bueno la planificación de los 4 años de administración que ustedes han estado, que se revise que haya un diagnóstico institucional, muy importante. ¿Por qué hago mención a esto? En los talleres nosotros hemos visto y las personas que han ido a estas presentaciones o a capacitaciones que hemos dado, hay compañeros que malentienden la planificación de talento humano con un distributivo de personal. Ustedes han de haber escuchado el famoso distributivo. Tenemos compañeros municipalistas que dicen, no, nosotros ya tenemos aprobado un distributivo y en el distributivo está todo, contratos, creaciones, desvinculaciones y entre otras cosas. El distributivo, si ustedes buscan en cualquier parte de la LOCEB o reglamento, primero no es un subsistema y un distributivo vendría a ser básicamente una herramienta de gestión interna de talento humano para poder, como dije, gestionar, administrar de cierta forma recursos o personal interno.
Lo que se debe presentar en este caso es la planificación de talento humano. Ese sí es un subsistema amparado por la LOCEP que permite hacer un estudio técnico de varias aristas o de varios parámetros para tener un resultado de contratos, creaciones, desvinculaciones o entre otros procesos administrativos que queramos hacer como institución. Es por eso que el segundo punto importante para revisar, aparte del diagnóstico, vendría a ser nuestra plantilla de talento humano. Todos ya hemos escuchado la famosa plantilla, sabemos cómo es el estudio, ya nos hemos leído la norma, sabemos lo que contiene, qué nomás se mide, cómo se mide. Pero en resumen, lo que hace la plantilla de talento humano es hacer el estudio técnico para avalizar, para avalar, para justificar todos los procedimientos que ustedes han hecho dentro de la administración del año o del ejercicio fiscal. Ustedes ven que es una plantilla que se mide volumen, frecuencia, productos y algunas otras cosas más. Pero lo que hace la función principal de esta plantilla es dar la justificación técnica para hacer cualquier proceso administrativo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido las capacitaciones, revisamos que o hacemos un ejercicio preguntando a los compañeros municipalistas cómo hacen los procesos de contratación de una modalidad de servicios ocasionales, por ejemplo. Y nos saben manifestar que lo que se hace habitualmente es que el director solicita que se haga una contratación de un analista, por ejemplo, un analista financiero, en virtud de que tienen un presupuesto muy grande y que necesitan hacer un montón de temas. Y esa es una justificación súper técnica en un oficio, en un documento, pasan al alcalde y en la habitualidad el alcalde lo que hace es unidad a talento humano, proceder con la contratación. Y lo que hace talento humano es el informe técnico, generar el contrato, pedir presupuesto y contratar. En las reflexiones que nosotros hacemos en los talleres, esto no está bien. No está bien porque primero no está dentro de un estudio técnico. La necesidad que se pueda crear momentánea de una unidad o de una dirección no es un estudio técnico. Yo como director puedo decir necesito 8, 10, 12, 15 analistas y con la capacidad que se puede tener de justificar del por qué puedo poner 10 hojas de justificación, que eso no es un estudio técnico, es un criterio que yo tengo como director sobre una base de una necesidad. Y si ustedes hacen un análisis interno, capaz no en todos los municipios, pero en la mayoría sí se ha dado que nosotros solo cogemos esta justificación por parte del director sin una previa análisis técnico que justifique en verdad de una manera académica, pedagógica, a través de una plantilla técnica, la contratación de estas personas. Es por eso, y es importante que ya lo mencioné, que en este punto 2 se revise que todas las planificaciones que ustedes tienen durante estos 4 años tengan esta plantilla de talento humano. La plantilla de talento humano, como les dije, es la parte técnica para justificar todo proceso que ustedes vayan a hacer. También hay varios criterios que dicen, ¿qué pasa si no tengo la planificación de talento humano y he hecho contratos? ¿Qué pasa si es que he hecho creaciones de puestos o desvinculaciones sin tener la planificación de talento humano? Le comento que ciertos municipios, no podemos decir cuáles nombres son, ya hay observaciones de Contraloría. Es más, tengo un municipio que ya han generado hasta concursos, ya con ganadores de concursos, y Contraloría desestimó el proceso, porque desde la planificación no existía ni una creación, es más, no existía ni un contrato para empezar un proceso de creación y una continuidad hasta llegar a un concurso público. Entonces ya ha habido observaciones que sí va a complicar si es que los procedimientos no están bien hechos. Entonces la pregunta viene aquí, ¿tiene validez mis actos administrativos si es que eh, no hay la planificación? Yo les diría que técnicamente una validez no existe, porque al final y al cabo hay una ley que está amparado o que ampara todo un procedimiento técnico para que tenga una validez jurídica. Si la LOCEP, que es una ley que mandatoria en este caso para el sector público, estipula que debe existir una planificación y en la cual debe de existir ciertos análisis técnicos y contener ciertos ítems, y no los hay, sería como que una validez técnica no válida, o sea, los procesos no estarían bien hechos y ya tenemos observaciones de Contraloría de algunos temas y también responsabilidades administrativas por no llevar bien esta parte de la planificación. Recordemos que la planificación es el primer subsistema que nosotros debemos manejar previo a tener un estatuto por procesos, que sería nuestra línea base de partida. La planificación es el primer o uno de los primeros subsistemas que se debe manejar para tener una eficiente gestión. Entonces, la invitación a revisar estos dos puntos importantes que ustedes puedan tener, que es el diagnóstico institucional y obviamente la plantilla de talento humano que deben de contener para justificar este proceso.
Aquí también hemos tenido algunas observaciones de algunos compañeros. Dicen, pero Santiago, coméntanos si es que eh, es la obligatoriedad de utilizar las herramientas del ministerio. La verdad, si ustedes revisan la norma técnica, dice que los GATS tendrán que observar la normativa. No dicen obligatoriamente deberían utilizar las plantillas. Pero en los talleres nosotros hemos indicado para qué nos inventarse nueva o formulación de nuevas herramientas para hacer otro nuevo estudio que tiene que apegarse a la final con la norma técnica que el ministerio está determinando, si es que ya nos están dando herramientas técnicas que son funcionales técnicas y que también se pueden acoplar a la realidad de la municipalidad. Otro punto importante que debemos de considerar en esta evaluación para la planificación de talento humano es la optimización y racionalización. El informe final que se presenta de talento humano, nosotros como gestores, como directores o como jefes responsables de la unidad, es el que tiene validez. Previo a haber hecho este diagnóstico, previo a haber hecho este estudio técnico de la plantilla, el informe de optimización y racionalización es el que nos genera a nosotros el valor agregado de nuestra gestión, de nuestro conocimiento y de lo que nosotros podemos aportar a una planificación o a la institución, en este caso a la municipalidad. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en muchos de los casos, no en todos de los municipios, lo que se hace es, no hay un análisis de optimización, no hay un análisis de racionalización, simplemente lo que hay es copiar los contratos que hubieron en un año, ver las nuevas necesidades para el siguiente año, pegar en la plantilla, pegar en el diagnóstico y solicitar presupuesto y contratar. Pero la figura en sí, el tema esencial de lo que es una planificación de talento humano y cómo lo aterriza esta normativa, es hacer procesos de optimización. ¿Qué es la optimización? Es ver el personal constante, limitado que yo tengo dentro de mi institución y ver la factibilidad técnica en base a conocimientos que nosotros podemos adquirir o que tenemos o por el expertise para nosotros organizar la institución de una mejor manera y evitar contrataciones o evitar que se infle el presupuesto municipal en el tema de gasto corriente. Si ustedes ven, la mayoría de municipios, compañeros, tienen el gasto corriente hasta más alto de lo que deberían de tener. A veces hasta más alto del tema de inversión o superando el límite que permite el COTAD. ¿Pero por qué? Porque estos procesos de optimización no están bien realizados. No se hace el análisis, por ejemplo. He visto municipalidades que tienen 3 asistentes en la parte jurídica o 3 asistentes ahí, como saben decir, 3 vagas ahí sentadas en la dirección de talento humano, mientras financiera solo tiene una. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el proceso de optimización en este caso sería racionalizar el personal y si es que hay alguna necesidad de alguna dirección que solicita un asistente en vez de contratar nomás, yo haría mi proceso de optimización y haría movimientos de personal para que de las asistentes que están sobrecargadas en alguna unidad, ¿no es cierto? O en alguna dirección que no tiene muchas actividades que realizar, optimizo y les voy redireccionando a otras unidades o a otras direcciones para evitar la contratación e evitar el incremento presupuestario. Ese es el proceso, esa es nuestra parte como talento humano. El resto de la parte técnica, la mayoría conoce, pero la parte esencial es este informe de valor que nosotros podemos presentar en cómo nosotros racionalizamos y optimizamos el recurso que en muchos de los casos son escasos dentro de los municipios, hablando del tema de gestión de talento humano. Entonces, estos 3 puntos importantes hay que revisar. Consideraciones generales sobre este tema de la planificación de talento humano. Como les había mencionado, voy a hablar mucho de lo que es el estatuto de reglamentos, ya que hemos revisado que no en todos los municipios se mantiene este documento actualizado. He tenido, yo les digo por experiencia, 2, 3 meses atrás, he tenido algunos municipios que recién quieren actualizar este documento y a través, es más, a través de consultorías. Entonces, la verdad, la funcionalidad de actualizar estos documentos a esta gestión, a esta administración, a este final o a estos meses, no sería tan técnico en virtud de que conocemos que si viene una nueva autoridad, lo primero que va a hacer es alinear sus productos, alinear su estatuto o alinear estas herramientas a la nueva política institucional que venga la nueva autoridad. Ahora, otra cosa es que sí debemos nosotros presentar un buen producto, hasta para que no haya muchos cambios, para que venga la nueva autoridad y diga, mira, el documento que me están presentando, este estatuto, señor nuevo de director de talento humano, ¿cómo está? ¿Cómo le ves? No, sabe que sí, se encuentra bien. Hay que actualizar ciertos parámetros técnicos para que se alineen a su nueva política, señor alcalde, pero el documento está bien. Y no hacer o no caer en lo que ha pasado, que dicen, no, este documento, ¿quién haría? El anterior director, jefe de talento humano, no sirve para nada. Entonces, evitar todo eso y presentar documentación o dejar documentación, productos o herramientas de talento humano que permitan una
eficiente o pueda haber una continuidad en la siguiente administración. ¿Por qué hago mención del estatuto? Porque es el documento esencial para la presentación de productos y servicios. Hemos visto municipios, y no me van a dejar aquí, tengo algunos compañeros que hemos conversado sobre el tema, que los municipios no tienen levantados cuáles son los productos o servicios que tiene la municipalidad. No tienen claro, no está en un documento o desconocen totalmente cuáles son. Porque como les había mencionado, tienen todavía estatutos funcionales que no tienen nada que ver ni con la normativa vigente ni con normativas anteriores. Es por eso que si es que este producto no está bien, y por eso inicié con este estatuto o este reglamento, todo el sistema no funciona. ¿Por qué? Porque para hacer la planificación de talento humano, lo que se necesita es que los productos insuman a mi análisis técnico para ver qué número de personas yo necesito para cumplir con estos productos. Si el primer documento no está bien, el resto del sistema o de la planificación no va a estar bien. Por eso es muy importante que revisen si este documento está actualizado, está claro, está aprobado o si es de cierta forma funcional o aplicable a la institución. Porque eso se revisa. Lo primero que hace Contraloría es pedir este documento. Otras consideraciones generales es que dentro de lo que es la planificación de talento humano tiene que estar considerado movimientos de personal, haciendo énfasis en traspasos y traslados, omitiendo ciertos movimientos como cambios administrativos, en virtud de que el cambio administrativo es algo momentáneo por una necesidad que se da de la situación de alguna dirección o de alguna necesidad institucional. Deben de contener todos los contratos ocasionales, deben de estar justificados los contratos del por qué hay una necesidad en ese momento. Debe de haber el tema de habilitación de partidas vacantes. Capaz no en todos los municipios porque esto se apega un poco más a la parte ejecutiva, pero sí hemos revisado algunas instituciones que tienen partidas que no han sido utilizadas hace algunos años y que quieren reactivarlas y por ende solicitan presupuesto para que se puedan activar. Tienen que ver muy importante cuáles son los puestos que se van a crear. Esta parte es muy importante. Recuerden los compañeros que han estado en los talleres y por las experiencias que hemos compartido, por chat o lo que sea, la creación de los puestos en muchos de los municipios están mal hechas. Y desde ahí, Contraloría revisa. ¿Por qué mal hecho? Como nos acostumbramos a trabajar sobre un distributivo de personal y en ese distributivo de personal nosotros ponemos cualquier información sin la justificación técnica, simplemente a veces despegar información del año anterior o poner una necesidad en ese momento, lo que hemos puesto es analista de talento humano y acá al lado ponemos creación, puesto vacante. Analista jurídico, creación, puesto vacante. Y nosotros sobreentendemos o se sobreentiende ya en la función o en la ejecución de las actividades rutinarias que ese puesto, como está dentro de un distributivo aprobado por consejo, ese puesto está creado y listito para un concurso público. No sé si es que será la realidad de los municipios, pero créanme, de sus municipios, pero créanme que a nivel país pasa mucho de esto. Entonces es importante ver que estos puestos o esta creación de puestos hay un procedimiento. Básicamente la creación de puestos debería nacer de los contratos ocasionales que hayan pasado ya la temporalidad, se crea un puesto, que haya informes justificativos por parte de los directores de que esos puestos son permanentes, que haya el informe técnico de talento humano donde está la base legal, la base técnica de justificación, tendría que haber la solicitud de partida presupuestaria financiera para que se modifique la partida de un ítem a otro ítem presupuestario y sobre todo debería existir una resolución del alcalde donde él apruebe que se cree el puesto administrativamente. Una vez así, sobre este procedimiento, se podría decir que un puesto está creado legalmente y que está listo para continuar con el procedimiento de planificar a un concurso público y cambiar la modalidad a un nombramiento provisional. Esto también tener en cuenta en los procesos de creaciones que ustedes hayan hecho, que exista esta documentación. Más que todo que, aparte del tema técnico, hay muchas observaciones por Contraloría que no se ha hecho el debido proceso. Entonces, esto a revisar para no tener problemas consiguientes dentro de la administración que viene. Otro punto importante y que debe constar en esta planificación de talento humano son procesos de desvinculación, hablando de la famosa compra de renuncias que existía o que existe, las jubilaciones, supresiones de puestos y retiros voluntarios. Esto ya vamos a topar un poquito más adelante, cómo son los pagos, cómo son los análisis y algunas consideraciones más. Pero todo este proceso que estamos hablando son los puntos esenciales que ustedes deben de tener dentro de esta planificación.
Aparte de las tres aristas importantes que dije: diagnóstico institucional, plantilla de talento humano y el informe de optimización y racionalización, el cual debe de contener estos parámetros que estamos mencionando aquí para que ustedes puedan tener una eficiente planificación de talento humano. Tema de aprobación de la planificación. Nosotros la planificación del 2023, si bien es cierto, va a ser la misma que la venimos ejecutando en el 2022, que se formuló en el 2021, ¿sí? A finales del 2021, porque no se puede modificar el presupuesto en virtud de que andamos en un presupuesto prorrogado, y también porque hay una provisión explícita en el 257 del COTAD que determina que no se puede crear puestos o nuevos puestos, o no se puede incrementar salarios constantes en los presupuestos ya asignados de sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente la planificación que se programó o se proyectó desde el 2021 va a ser la que se está aplicando o se va a aplicar para el 2023, hasta que haya la nueva formulación del nuevo presupuesto y se pueda hacer alguna actualización a esta planificación. ¿Se debe aprobar? Sí, se debe aprobar. A pesar de que es la misma, el mismo estudio, el mismo análisis, recordemos que la LOCEP determina que tiene que existir una planificación anual. ¿Qué quiere decir con eso? Que por más que sea parecida, sea igual, sí cambian ciertos parámetros en fechas. De la fecha de aprobación de las plantillas, del informe y todo, van a cambiar fechas. Por ende, sí sería bueno la aprobación a través de nuestra parte del Consejo Municipal. Entonces, eso a tener en cuenta y revisar que sí esté aprobado. Como consideraciones técnicas finales o como pastillas finales, recordemos que se debe hacer la aprobación de la planificación de talento humano 2023, que en sí la planificación que vamos a utilizar va a ser la misma, parecida o igual se podría decir de la que se formuló en el 2021 y que se ejecutó en el 2022, en virtud de la limitante que comenté de que no se pueden crear nuevas partidas o no se podrán hacer aumentos de los sueldos. No se debe de hacer incrementos de sueldos constantes de personal. Hago mención a esto. Hace unos 3, 4 meses tuve 6 casos, 6, 7 casos más o menos, de compañeros de algunos municipios que solicitaron información o que les ayudemos con el procedimiento en virtud de que autoridades querían hacer aumentos salariales tipo octubre, noviembre y diciembre a ciertas personas o a ciertos grupos de personas, eh, con la finalidad de incrementar su masa salarial o hacer algún estudio ahí. No se puede. Entonces, si es que el caso particular de algunos de ustedes, de estos municipios que están presentes en este Zoom, han hecho eso, hay que revisar bien el procedimiento porque no se puede. Hay una limitante legal que no se podría hacer, al menos a estas alturas. Y no solamente por la limitación del presupuesto, sino que para poder llegar a hacer un incremento, equiparación, homologación salarial o cualquier procedimiento que ustedes quieran de revisión a la clasificación de puestos, nosotros tenemos que hacer un tratamiento diferente para que se pueda hacer cualquiera de estos procesos. De igual manera, es una invitación a que ustedes revisen los 4 años de gestión o de administración y vean si es que dentro de sus procesos existió algún proceso de equiparación salarial o homologación, como ustedes lo quieran llamar, que esté bien hecho el proceso para que no tengan problemas posteriores. Tenemos 2 casos de 2 municipios que se hizo incrementos salariales sin el debido proceso o sin el debido procedimiento, y la determinación de Contraloría fue que los servidores que adquirieron el beneficio extra devuelvan. Entonces los pobres compañeros están ya 8 o 9 meses tratando de devolver de cierta forma el sueldo que ganaron de más y que no estaba legalmente estipulado. Y como último punto importante es que no se deberá o no se puede realizar los procesos de contrataciones, desvinculaciones, habilitación de partidas o movimientos de personal, creaciones de puestos, contratos ocasionales, si no se encuentra legalmente aprobada la planificación de talento humano. Hay que evitar esos problemas, ya nos están pasando en algunos municipios, no solo en esta administración, sino en anteriores administraciones. Entonces, por favor, revisar esta parte justo en el tema de planificación de talento humano. Eso para cerrar, como pastilla les dije el tema de la planificación. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte final, al último vamos a dar un espacio para poder solventar las preguntas, o de igual manera si es que tienen aportes ustedes técnicos, bienvenidos sea. Que hay muchos compañeros que conocen bastante de los temas y si necesitan algo aportar, con mucho gusto. El segundo punto importante que vamos a revisar son los procesos de vinculación y desvinculación de personal. ¿Por qué hacemos énfasis en los contratos ocasionales? Están generando cierto problema en algunos municipios y no solo ahorita, sino durante estos 4 años.
¿Por qué? Nosotros sabemos que dentro del artículo 58 de la LOCEP, que fue reformado en alguno de estos años, ha venido reformándose, pero el cambio esencial de este artículo fue en el 2017. En el 2017 hubo un dictamen de la Corte Constitucional en el cual determinó la obligatoriedad de que sea 12 meses la duración de un contrato. Esto ya era anteriormente. La LOCEP determinaba de que durará un año y el reglamento le regularizaba que podría renovarse por 12 meses más. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho dentro de las instituciones públicas, no solo de los GATS, sino también del Ejecutivo? Un mal uso de los contratos. ¿Por qué? Porque pasaban los 2 años, contratábamos a otra persona, 2 años, otra persona, 2 años, otras personas, y no había una seguridad jurídica, podamos decirlo así, de una estabilidad laboral al servidor. Y lo que busca en sí la ley, la Constitución, la LOCEP, es un derecho a una seguridad o estabilidad laboral. Entonces, de cierta forma, en estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, se indicó de que se estaba violentando o mal utilizando los contratos ocasionales. Es por eso que se limitó a que sea un año o 12 meses de contratación. ¿Qué pasa o qué debió hacerse con estos 12 meses de contratación? No ustedes, porque esto ya viene desde la anterior administración. Se debió de haber hecho ya los procesos adecuados de creaciones de puestos y lanzar a concurso. Nosotros ya habíamos cogido un montón, adoptado un montón de contratos ocasionales que venían ya desde las anteriores administraciones. Nosotros debíamos de haber continuado con el proceso. Pero en muchos de los municipios, no sé si será la particularidad de los suyos, en muchos municipios lo que hicieron es renovar contrato, salió la famosa prórroga, han venido prorrogando el contrato y no hemos cumplido con el debido proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Que en muchos municipios están dando por terminado las prórrogas de los contratos a mucha gente y están siguiendo acciones de protección. Recién el día de ayer tuvimos otra capacitación del mismo tema con otras regionales y nos supieron manifestar que ellos ya han perdido como 6 o 7 acciones de protección en virtud de este tema de los contratos ocasionales por la prórroga. ¿Por qué? Por varias aristas. Primero, por ejemplo, el municipio de mención no tenía instrumentos técnicos, como ya acabé de mencionar, que es el estatuto, no tenía un manual de puestos, no tenían una planificación adecuada, tenían contratos solo dados así sin el debido proceso. Y sobre todo la justificación de la prórroga, compañeros. La justificación de la prórroga. Recuerden que nosotros dimos un taller, si no recuerdo, en el 2021, 2020 me parece que fue, casi en plena pandemia o antes de que empiece la pandemia, en donde nosotros explicábamos que este tema de las prórrogas de los contratos tienen que estar justificadas, justificadas. Y el Ministerio de Trabajo todos los años sigue sacando oficios circulares diciendo que se puede seguir prorrogando contratos, pero siempre y cuando haya las justificaciones. Y la justificación no es otra que la LOCEP determina, que es que se haya la intención de la creación del puesto. Entonces, obviamente nosotros, o no todos, o algunos municipios están cayendo en el mismo error de seguir prorrogando contratos, que sería básicamente seguir renovando lo que estábamos haciendo antes mal, ahora lo estamos haciendo pero con una figura de prórroga y no estamos cumpliendo con el debido proceso, que sería lo más lógico de crear puestos y lanzar a concurso. Entonces, eso también es para que ustedes puedan observar que sus informes justificativos de prórroga tengan los justificativos técnicos que estén enmarcados en la LOCEP, que estén enmarcados en los oficios últimos circulares del ministerio que también sacó y que tengan la justificación necesaria para que se pueda evitar cualquier proceso después. Eso en el tema de contratos. Haciendo un paréntesis aquí, perdón, también se me estaba pasando. Todavía vemos municipios que a pesar de las capacitaciones constantes que hemos dado como AME, tienen muchos contratos ocasionales cargados a proyectos de inversión. Si ustedes hacen un análisis de sus distributivos o de sus planificaciones de talento humano, hay muchos partidas que están con la 71, que están en obras públicas, que no es un proyecto de inversión. Obras públicas es una unidad, una dirección que ejecuta proyectos, es otra cosa. Están en residuos sólidos, están en todas las agregadoras de valor, hay un montón de gente, analistas, técnicos, asistentes en muchos de los casos, secretarias que están cargadas de las partidas 71 como proyectos de inversión. Entonces nosotros ya hemos solicitado que se hagan esas modificaciones desde el inicio de la administración. ¿Por qué? Porque no son proyectos de inversión. La lógica de la partida 71, del gasto 71 que está enmarcado en el clasificador presupuestario del Ministerio de Finanzas, es que esta partida se utilice para proyectos. Y es por eso que nosotros siempre incentivamos a los alcaldes en las charlas que damos a que las municipalidades deben generar proyectos.
Muchos sí lo hacen, otros no lo hacen, pero en sí deberían generar proyectos para evitarse temas de inflación, de presupuesto, del gasto corriente, porque todo estaría cargado a la inversión y estaría cargado bien. En el tema de contratos ocasionales, de igual. Si es que tenemos el proyecto, no necesito contratar en la municipalidad X contratos sobre el gasto corriente, sino contratos sobre el proyecto, sobre un tiempo de duración del proyecto, se termina y no genera ninguna estabilidad. Eso es lo que nos permite la ley. También estoy viendo errores que se están utilizando que dentro de procesos se están creando partidas con la partida 71, con proyectos de inversión para lanzar a concurso. Entonces, eso también hay que revisar. Si bien es cierto, en el clasificador presupuestario hay un ítem que permite remuneraciones de nombramientos para la 71, pero eso está enfocado cuando los proyectos se institucionalizan a la municipalidad o a cualquier parte de las instituciones públicas. Y ahí podremos hacer el proceso que se está manejando. Pero lo que estoy viendo es que partidas que no son o no deberían, o puestos que no deberían como asistentes, secretarios, analistas, vuelvo y repito, bajo partidas de 71 crean puestos y lanzan concurso. Entonces, eso también revisar para que no tengan problemas posterior, ver cómo hacen las modificaciones pertinentes sobre estos procesos mal realizados. Perdón. Otra parte importante que hemos visto que hay muchas fallas es que quedan puestos vacantes. Y sobre puestos vacantes por una persona que se jubiló, por una persona que renunció, por cualquier tipo de modalidad que haya salido, y lo están llenando con contratos ocasionales. ¿Por qué lo están haciendo? La verdad, no me han sabido dar una justificación técnica. Si vamos al tecnicismo, un nombramiento o un puesto vacante que haya quedado libre, que ya haya pasado esta figura de nombramiento, este puesto vacante ya es una actividad ya permanente. La partida presupuestaria tiene un número específico, un icono, digamos, específico de una partida que es de remuneraciones, que es permanente. Nosotros no podemos ir en la parte técnica a poner un contrato ocasional sobre una partida que ya es permanente, sobre un puesto que es permanente. Y si vamos a la parte financiera, de igual manera, la partida presupuestaria es una versus la partida presupuestaria otra, que es la 510110 versus la 51015. Entonces no podemos chocar, no podemos mezclar las partidas presupuestarias y eso está pasando mucho en las instituciones, de mucho en los municipios que estamos revisando, no ahorita, sino durante los 4 años de gestión. Eso también sería bueno que vean y puedan legalizarlo a tiempo, porque eso también es bastante observable. Eso, compañeros, en el tema de contratos ocasionales y este pequeño preámbulo que había realizado. Nombramientos provisionales, tenemos base legal, artículos 17 y 18 de la LOCEP y del reglamento. Tenemos que entender que cuando nosotros ingresamos a la administración, nosotros ya veníamos arrastrando nombramientos provisionales de otra administración que nos dejaron bien o mal dados. La mayoría entiendo que estuvieron mal emitidos porque no habían hecho el debido proceso del concurso, no había una planificación. Y lo que hicimos con las autoridades actuales al inicio de la administración fue dar por terminados estos nombramientos provisionales en base a los artículos de la LOCEP, de las competencias de la máxima autoridad. ¿Y qué ha pasado? Que la mayoría nos han ganado acciones de protección. Y en la mayoría, casi en su totalidad, diría yo, se han reincorporado. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo no fue el adecuado, a pesar de que la LOCEP determina este tema, de que sí se puede dar por terminado. Recordemos igual que nuestra legislación, que bueno, nuestros jueces no todos tienen el mismo criterio a nivel país y que bueno, sí son un poco observables los criterios que a veces manejan. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos dado en los talleres a los inicios de las administraciones? Porque hemos llegado a un acuerdo con el ministerio en ese momento, con las autoridades de ese momento. Nosotros explicábamos que el procedimiento adecuado era legalizar primero los nombramientos provisionales a través de la plataforma Socioempleo en su momento, ahora ya tiene otra denominación, legalizar el concurso, hacer la respectiva planificación, que el nombramiento provisional esté legal, porque estaba mal emitido, entonces nosotros lo legalizamos. ¿Qué pasa? Que la norma técnica de su momento permitía dejar por desierto ciertos puestos a concurso siempre y cuando hay algunas causales que la misma norma determinaba y este mismo instrumento legal permitía que si no se volvía a planificar estos puestos, perdían vigencia los nombramientos provisionales, eso decía la norma claramente. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio con algunos municipios en ese momento, no pasó nada y hubo acciones de protección y la verdad no nos ganaron.
Pero ¿qué sucede? Que empieza a cambiar otra vez el criterio de los jueces en muchos de los aspectos y en algunos lugares con el proceso adecuado no ganaban, pero en otros lugares sí, y se venía generando jurisprudencia en las diferentes partes del país. Y se basaban que los informes técnicos faltaban sustentación, en otros sí estaban bien, en otros estaban mal, y entonces el procedimiento se vició y se fue dañando un poco, que tanto así que ni el ministerio mismo podía hacer este proceso. Si ustedes ven, en el 2018 nacen estas acciones de protección sobre la base de los nombramientos provisionales, porque al ministerio le ganan unos 2 o 3 personas, les ganan un juicio en base a esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación de AME a estas alturas para las nuevas autoridades igual o para los cierres de gestión que estamos trabajando? Es que se mantenga el concurso y que haya el debido ganador del proceso. Con eso nos evitamos cualquier tema jurídico o de acciones de protección que están pasando con los diversos criterios que les estoy mencionando de los jueces. Eso hay que tener mucho cuidado igual. Ustedes saben que dentro de esta base legal hay un montón de nombramientos provisionales, pero en este caso solamente vamos a hablar del nombramiento que es por una creación de puestos y hasta el ganador del concurso, que es el que más se está aplicando o el que más nos interesaría en este momento. Por favor, compañeros, eso también revisen bien. No están haciendo bien los procesos para la emisión de los nombramientos, en cambio ahora nosotros. Como ya se nos están yendo las autoridades, muchos alcaldes o muchos responsables, máximas autoridades, quieren dejar metiendo nombramientos provisionales. Y en algún montón de municipios que hemos revisado, como dicen que la plataforma socioempleo está desactualizada, hay una nueva normativa, no hay plataforma, están emitiendo nombramientos sin existir a veces ni el proceso de creación de puestos que mencioné al inicio. Están diciendo, sí, nombramiento provisional, cambian el contrato, les da un nombramiento provisional y que la siguiente administración se encargue del problema. Entonces, eso también hay que tener cuidado porque nosotros como gestores de talento humano conocemos que hay un procedimiento para hacerlo y nosotros nos proyectaríamos más bien como profesionales del procedimiento inadecuado que hicimos para este tema. Entonces, revisar esa parte también y asesorar a las autoridades de que los procedimientos viciados no pueden estar bien para la siguiente administración y más que todo evitar los problemas de las observaciones de Contraloría que pudiéramos tener. Otras partes importantes que vamos a revisar es los procesos de jubilación, obligatoria y no obligatoria, la base normativa, ya les vamos a entregar, artículo 129, solamente hacer 2 aclaratorias básicas aquí. En muchos municipios he visto que hay alguna disyuntiva en el pago, porque dice a partir del 5.º año y pagan a partir del 6.º, descuentan 5 años a los servidores y ha habido algún proceso jurídico por ahí. Y dentro del proceso jurídico ya hay una aclaratoria que el pago tiene que ser a partir del 5.º año, es decir, que dentro del análisis se va a ver todos los años de servicio y se va a restar 4 años de lo que el servidor esté y se paga a partir del 5.º. El pago de estos 5 salarios básicos por cada año de servicio y se considera con el valor de el salario básico que se encontraba en el 2015, que es 354. Tenemos que máximo se podrá pagar hasta 150 salarios básicos y que el uso de la partida, esto también hay que tener en cuenta, justo lo que les estaba diciendo anteriormente, el uso de la partida se lo hace una vez que se haga la planificación del concurso. Para que se habilite esta partida vacante de una jubilación, tiene que planificarse el concurso para que se pueda habilitar. Otros servidores no están haciendo eso, están metiendo gente con nombramientos provisionales sin el debido proceso o a su vez están dando contratos ocasionales sobre estas partidas que era el análisis anterior que yo me refería. Entonces hay que chequear que esos procedimientos no estén así para que no haya problema. Por otro lado, vamos a hablar de las supresiones de puestos. Tenemos más base legal, ¿sí? Y tenemos este acuerdo ministerial del 2020. Recordemos que en una parte de la ley habla de la planificación de talento humano y estipula que las supresiones de puestos deben de estar constantes dentro de la planificación. Sin embargo, recordemos que en el 2020, con la anterior administración presidencial de Lenín Moreno, existió el cierre de muchas empresas públicas, empresas ferrocarriles, TAME y algunas empresas más. Y lo que quería como política institucional o de gobierno era cerrarlas pronto y que la liquidación de los servidores sea lo más rápido posible para no hacer movimientos internos y que el Estado no crezca más. Entonces, a través de este acuerdo lo que se hace es la eliminación del proceso de que la supresión pase por la planificación obligatoria de talento humano.
¿Qué sucedió con eso? Que muchos municipios adoptaron durante estos 4 años esta supresión inmediata sin pasar por una previa planificación. Y en algunos casos ya tenemos observaciones de Contraloría porque los informes técnicos que se generaron no tienen la justificación normativa, legal o técnica para poder haber hecho el proceso de supresión. Y hay algunos casos que tenemos que ya nos ganaron o les ganaron a los municipios por no haber justificado adecuadamente. Y no solo a nivel de municipio, sino también se está dando a nivel del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque dentro de la planificación, como había mencionado en la primera parte, se estipula un análisis técnico de la plantilla y ahí se puede hacer un análisis de volumen, frecuencia, movimientos, productos y se puede determinar técnicamente de que hay puestos que están duplicando actividades o puestos que se están interrelacionando o puestos que no generan valor. Y esa sería nuestra justificación para los procesos de supresión. Pero al omitir esto, muchos municipios adoptaron el tema, pero en su mayoría están perdiendo algunos procesos porque no hay la justificación técnica. Entonces, como justificación o como aporte de AME, lo que nosotros solicitamos es que sí esté dentro de la planificación como un soporte más para el proceso y que después no tengan algún problema. El método de cálculo es igual, 354 el salario del 2015, simplemente lo que varía aquí de la jubilación vendría a ser que se paga desde el primer año del sector público. Aquí también hay confusiones. Para la supresión de puestos, compañeros, se paga desde el primer año, es decir, va saliendo, se va pidiendo al mecanizado, se revisa cuáles son los años que ha estado en el sector público y sobre eso se hace el análisis y se paga primer año, no a partir del quinto, sino desde el primer año. Tenemos otros dos procesos importantes, que es el retiro voluntario, que de igual manera el cálculo es en base a partir del quinto año de servicio en la institución, se pagará igual de la misma forma, los 354. Y también tenemos el conocido la cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización. Todavía está vigente, si bien cierto la Corte Constitucional dijo que era un tema no constitucional, pero la parte obligatoria, entonces eliminó de la LOCEP la palabra obligatoria, pero el proceso continúa, se pueden seguir haciendo esta cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado o las municipalidades tienen de cierta forma una facilidad para poder sacar a la gente comprando la renuncia. Esto sigue vigente, esto se puede seguir siendo aplicable, entonces si es que dentro de alguno de los procesos que ustedes quieran hacer, o bueno, la siguiente administración, eso ya se les capacitará a ellos, lo pueden ejecutar, siempre y cuando esté dentro de una planificación de talento humano estructurada, analizada y que tengan los justificativos técnicos de optimización y racionalización para que se pueda ejecutar adecuadamente este proceso. Consideraciones técnicas finales para ir revisando y ya cerrando igual el tema de la videoconferencia. La terminación de los nombramientos provisionales, tratar de realizar el procedimiento que se mencionó o a su vez esperar hasta que haya una determinación de un ganador del concurso. Ahorita la terminación va a ser un poco complicado porque recién se está elaborando una plataforma del ministerio, va actualizando y recién hay una nueva normativa. Entonces esperar hasta por lo menos que salga bien las directrices del ministerio en base a cómo actuar con estos nombramientos provisionales, que ellos mismos sepan cuál sería el tratamiento y buscar que se genere por lo menos un criterio formal de cómo actuar, porque en realidad en muchas de las instituciones públicas nos están ganando o están ganando las acciones de protección. Como les había dicho, como resumen, el uso de las partidas vacantes siempre tienen que estar planificadas dentro del sistema. La semana anterior tuvimos la conversación con una amiga que tenemos en el Ministerio de Trabajo y nos supo manifestar que si bien es cierto el sistema nuevo todavía no está listo, pero que la anterior plataforma con la norma 222 de selección todavía permite hacer planificaciones. Eso nos mencionó indirectamente, no hay un documento legal, así que si es que alguien quiere hacer el intento o el tratamiento, lo puede intentar hacer. Que tiene cierta validez técnica, nos dijo que sí, hasta que haya la nueva plataforma y se pueda migrar la información a las nuevas planificaciones que se puedan hacer en el nuevo sistema. Eso yo me comprometería, si es que alguien tiene el caso, después ya les paso el número, estamos en contacto para yo buscar de alguna manera nos puedan dar algún criterio formal referente al tema, porque fue una conversación muy informal.
Otro tema de consideraciones técnicas, la hoja de paz y salvo, por favor, no todos los municipios tienen hojas de paz y salvo, no sé a estas alturas por qué no se tienen, simplemente he visto algunas hojas que dan algunos justificativos, es muy importante este documento, virtud de que ustedes conocen que ahí se va haciendo un punteado de lo que se debe o no se debe como servidor público antes de su desvinculación. Y esa era una parte importante aquí que no recuerdo bien la fecha, pero por aquí le tengo el oficio que ya les voy a compartir al final. Eh, Habla de que los informes de gestión, todos que hemos salido de una institución pública, a veces el jefe no nos quiere o no nos llevamos y los jefes no nos aprobaban los informes de nuestra administración hasta que no estén acorde al gusto de él. Pero salió una resolución, me parece, en la cual indica que ya no es necesario que haya una aprobación del informe, simplemente con la presentación del informe y la documentación constante basta para que ya pueda hacerse un procedimiento de desvinculación. Esta parte les dejo ahí porque ustedes van a empezar a sacar gente, si es el caso, va a empezar a salir gente, entonces para que no haya esa obligatoriedad de que el informe tiene que estar aprobado, eso es importante. Yo voy a subir esa documentación a un apartado que tenemos al final. Y sobre todo la revisión de la declaración juramentada, sí, de gestión, de fin de gestión que deben de presentar los servidores, ustedes son los gestores de talento humano, tienen que revisar que toda esa información quede saneada y dentro de los files para que no tengan problema posterior a la salida de la gente. Eso como segunda pastilla que habíamos conversado y la última, súper rápido, es el tema de evaluación del desempeño. Hacer también una reflexión a los compañeros que no tienen el SIT. Hemos tenido compañeros dentro de los municipios que se han cerrado totalmente al manejo del sistema. Ya se les ha demostrado que dentro de la LOCEB y bueno, está la obligatoriedad del SIT. Como sistema, ¿no? Como sistema informático de talento humano y el uso obligatorio. Y que también la norma técnica de evaluación del desempeño nos exige que se hagan las evaluaciones a través del módulo de evaluación del desempeño que está dentro del SIT. A estas alturas, a pesar de que hubo un montón de capacitaciones del ministerio, hubo un montón de problemas, porque tuvimos bastantes problemas con algunos compañeros que no pudieron capacitarse, que no se pudo por la pandemia, que no existía voluntad de algunos actores para poder hacer las capacitaciones, la mayoría se pudo capacitar y se pudo obtener las claves y el proceso adecuado. Eso ya les hablo de hace algunos años atrás. Pero sin embargo, tenemos municipios a nivel país que no tienen el SIT como punto primero y que tampoco han hecho las evaluaciones a través del sistema. Entonces, mucho ojo con esto. En el peor de los casos, si no tienen el uso de esta herramienta tecnológica obligatoria, deberían de tener estos 4 años de gestión administrativa de esta gestión, por lo menos evaluaciones del desempeño manuales que estén en los files de los servidores, la evaluación del desempeño, porque también es muy auditable y es un subsistema que permite observaciones administrativas, al menos por Contraloría, por no haber hecho las evaluaciones obligatorias que se debe de tener año a año por parte de los servidores o de las entidades de talento humano hacia los servidores. Si es que lo tenemos en el tema o en el sistema informático, qué bueno, porque ya se registra automáticamente y obviamente tendríamos que tener en el file, pero que se revise que estén los 4 años. Revisan los 4 años hasta este último añito que se fue en el 2022, que se está cerrando ahorita en el informe consolidado que hay que entregar hasta el 15 de marzo conforme a la norma técnica. Es decir, que ahorita ya se cerró las etapas, ya la autoridad ya conoció los resultados finales, ya existió también ya las validaciones, los tribunales y todo el tema de apelaciones. Entonces, revisar estos puntos muy importantes. Y para cerrar, tienen que conocer que muchos servidores que se quieran desvincular o se vayan a desvincular de sus instituciones y vayan a trabajar en otro municipio o en otra institución, para salir del sistema SIT está la obligatoriedad de que exista la evaluación. Entonces ya hemos tenido algunos problemas con algunos municipios que tienen el SIT, pero no hacen la evaluación en el sistema. Entonces nos ha tocado gestionar a través del ministerio que se puedan desvincular manualmente, que nos den una mano por lo menos como una consideración a la municipalidad para que nos den esa mano. Entonces lo más óptimo que se haya realizado a través del sistema. Yo sé que la mayoría de ustedes lo tienen, entonces no va a ser ningún inconveniente en este tema. Pero si no lo tuvieran, por favor revisar que aunque sea manualmente, tiene que existir los 4 años de gestión, estos documentos en los files de las personas y existir esta evaluación del desempeño. Compañeros, eso es